maná escondido para vencedores. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. La epístola a los filipenses nos es compartida por el hermano Adolfo de la Rosa. El tema, ganar a Cristo, experimentar a Cristo, vivir a Cristo. Sí, hermanos. Seguimos en la epístola a los filipenses. Estamos en capítulo 4, principalmente el versículo 10. Y estamos desarrollando, pues, el asunto financiero, o dicho de otra manera, el principio financiero. O cuál es el principio de las finanzas, ¿sí? ¿Cómo debemos manejar hasta cierto punto nuestras finanzas? Y ya le estoy mostrando cómo realmente en Génesis capítulo 14, ¿ve? Verso 18, 19 y 20. O sea, ahí Abraham vuelve de la derrota de 4 reyes, rescata a su sobrino Lot, ¿sí? Y entonces le da el diezmo de todo a Melquisedec, sumo sacerdote, rey de Salem y sumo sacerdote del Altísimo. Entonces, muy importante es eso, ¿ve? Y digo, es el inicio, como quien dice, de nuestra vida de iglesia, es el inicio de cuando nos convertimos al Señor. ¿Por qué razón? Pues porque Melquisedec lo suple con pan y vino, ¿ve? Y más adelante, o sea, Dios, agarra a Jacob, ¿verdad? Lo saca al campo, por decir, le muestra todas las estrellas de los cielos y le dice, así será tu descendencia. Y entonces la Biblia dice que Abraham creyó a Dios y Dios se lo contó por justicia. ¡Wow! Eso es maravilloso. Ese es el inicio de nuestra vida cristiana. Mire, en nuestra vida cristiana, lo primero es que Cristo es la ofrenda que propicia por nuestros pecados. Y no solamente eso, sino que también Cristo da su vida. O dicho de otra manera, es nuestro sustituto en la cruz. Porque la paga del pecado es muerte. Y entonces deberíamos de morir, pero Él muere en lugar nuestro, en lugar de usted y en lugar mío. Y luego enseguida, después de eso, entonces Dios nos aprueba de acuerdo a su nivel de justicia. Y eso es lo que estamos hablando aquí, ¿sí? En estos dos, o sea, Génesis 14, versos 18, 19 y 20, y Génesis capítulo 15, versículos 5 y 6. Ok, hoy vamos a avanzar un poco más, ¿verdad? Vamos a ver otra experiencia acerca del diezmo, o sea, con Jacob, ¿sí? Fíjense nomás, vamos a verlo. Estamos ahora en Génesis capítulo 28 y vamos a leer desde el verso 10. Dice, salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje. Fíjese, escuche esa palabra. Tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo, en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado,
te la daré a ti y a tu descendencia. Wow, es lo que le dice Dios a Jacob. Y luego verso 14 dice, será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Fíjense nomás, o sea, lo que realmente Jacob está realizando. Dice, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Dice, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Fíjense nomás todo esto. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diese pan para comer, y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Déjenle leo el último verso 22. Génesis capítulo 28, verso 22. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Wow, tremendo, ¿eh? Es necesario leer todo este pasaje. Le voy a decir una cosa. Digo, aquí está, o sea, por ejemplo, vamos a decir, en el verso, bueno, o sea, perdón. Sí, fíjese, en el verso 19, y llamó el nombre de aquel lugar Betel. Betel quiere decir, significa casa de Dios. Y podríamos decir aquí puerta del cielo, ¿verdad? Es decir, soñó Jacob, puso una piedra de cabecera. Cuando se despertó, usted nomás considere, ungió la piedra con aceite. Y luego dijo, terrible es este lugar, y yo no lo sabía. Esta no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y le puso Betel, casa de Dios y puerta del cielo. Entonces, fíjese, al final, en el verso 22, o sea, leímos Génesis 28 del versículo 10 al 22. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Maravilloso, hermanos, maravilloso. O sea, nomás quiero que considere, hermano, Jacob, ¿verdad? Va caminando solo. ¿Por qué razón? Porque aquí, simple y sencillamente, Jacob había ya tenido un problema con su hermano Esaú.
Es decir, hubo una situación ahí en que pues ya Isaac, Isaac estaba ya muy viejo y ya Isaac sentía que pues ya partía con el Señor, ¿ve? Y entonces le pide a Esaú que case algo para que coma Isaac, ¿verdad? Porque le gustaba que Isaac cazara, porque era un cazador efectivo. Y entonces, pues le preparaba realmente la casa, se la preparaba bien, ¿ve? Y a Isaac le gustaba. Pero aquí intervino Rebeca. Rebeca mató un cabrito, ¿ve? Y luego entonces le preparó el cabrito como a Isaac le gustaba. Y por otro lado, con el vello de la piel del cabrito, ¿me entiende? O sea, se la puso a Jacob, porque Jacob era como lampiño. Y Esaú, pues era velludo, rubio, podríamos decir hombre de pelo en pecho y cosas así, ¿me entiende? No, pues digo, era una, podríamos decir, una celebridad, ¿ve? Y entonces Rebeca hizo algo, pues digo, le digo que le puso, o sea, del vello del cabrito, ¿me entiende? Le puso, haga de cuenta, vello a Jacob. Entonces, y le preparó el cabrito, Rebeca, antes de que viniera Esaú con la casa, Rebeca preparó el cabrito y entonces le dijo a Jacob que se lo llevara a su padre Isaac. Y entonces Isaac comió de la casa o del cabrito que Rebeca preparó y que le fue dado a través de Jacob. Y entonces, después de eso, después de eso, Isaac bendijo a Jacob. Y de rato, pues llega Esaú, ¿ve? Y ya le prepara el guiso a su padre y todo, y el padre, ¿cómo? Pues si ya, ¿qué no veniste ya anteriormente? No, padre, si apenas hasta ahorita estoy viniendo. No, dice, pues yo ya comí, y pues entonces fue tu hermano Jacob. Es decir, en un sentido, en otra ocasión pasada, Jacob había hecho un guiso rojo y Esaú andaba de caza. Cuando Esaú vuelve de la cacería, ¿me entiende? Entonces ve que estaba el guiso rojo y se le hizo, pues yo me imagino que se le hizo apetitoso, ¿ve? Y entonces le dice Esaú a Jacob, dame de tu guiso. Y luego le dice Jacob, bueno, sí te doy, pero véndeme tu primogenitura. Dijo Esaú, no, ¿qué me importa la primogenitura? No te puedes quedar con ella. ¿Me entiende? Digo, fíjese, o sea, el Jacob pensaba las cosas, ve, y las hacía calmadito, se puede decir. Entonces digo yo, ahí Esaú perdió su primogenitura cuando Jacob le dio ese plato o ese guiso rojo. Y acá, cuando Isaac le pide a Esaú que vaya y case un animal y se lo prepare, pues Rebeca le vuela a puntos y entonces mata un cabrito, lo prepara y luego le dice a Jacob que se lo dé a Isaac su padre. Y termina de comer Isaac, ¿ve? Y bendice a Jacob. Es que la bendición en esos sentidos, hermanos, pesa muchísimo, muchísimo, porque eso ya determina lo que va a ser cada quien. Digo, a veces nosotros pues no sabemos todas esas cosas, pero es un hecho, ¿ve? Es un hecho. Entonces, por esa razón, ya cuando llegó Esaú y supo lo que Jacob había hecho, no, pues Esaú se prendió y dijo, ahorita lo mato. Y bueno, pues no lo mató porque, o sea, Jacob, o sea, huyó, ¿me entiende? Y bueno, digo, ese es el antecedente. Y en ese sentido, cuando Jacob estaba huyendo, ¿ve? Él llega a ese lugar llamado Harán.
Y ahí en el desierto, ¿me entienden? Pues ahí pues nomás buscó el lugarcito y luego ahí se tendió y nomás puso una piedra por cabecera. Entonces, la piedra tiene mucho que ver, ¿ve? O sea, luego que la unge con aceite, luego que el lugar donde está es Betel, y luego que toca los cielos, todas esas cosas ahorita las vamos a continuar en el siguiente mensaje. Amén, hermanos. Vamos a parar aquí y seguimos adelante. Amén.